La existencia de Santiago había sido, durante más de 3 décadas, una sinfonía perfecta y ascendente compuesta por los acordes metálicos del éxito financiero, el coro de adulaciones de quienes le rodeaban y la melodía de fondo de una comodidad que él consideraba un derecho divino por su esfuerzo. Desde aquellos lejanos días de adolescencia en los que ayudaba a su padre a descargar cajas de frutas y verduras al amanecer, pasando por las interminables noches de estudio mientras sus amigos se divertían, hasta la creación de su primer modesto supermercado, bautizado con el nombre de su progenitor, había escalado una montaña que parecía no tener cima, construyendo un conglomerado de negocios que abarcaban no solo la venta al letal, sino también bienes raíces y distribución. Un pequeño imperio que le granjeaba respeto en las cámaras de comercio y temor en sus competidores. Su vida era un despliegue constante de lujo aparentemente intrascendente. Automóviles que eran más bien obras de ingeniería rodante, trajes confeccionados a medida en telas que costaban más que el salario mensual de muchos de sus empleados, cenas en restaurantes donde la reserva era un privilegio que se medía en meses de espera, y una casa, más bien una mansión, ubicada en el lugar más exclusivo de la ciudad, una fortaleza de cristal, acero y espacios minimalistas que reflejaban no un hogar, sino un trofeo, un monumento a su propia conquista. Sin embargo, en la profundidad de su ser, en ese lugar íntimo a que solo se accede en los instantes de silencio antes del sueño, Santiago llevaba consigo un huésped no invitado, un miedo ancestral, profundo y voraz, heredado de los años de estrechez de su niñez. El terror a volver a ver a su padre con la mirada perdida frente a un puñado de monedas insuficientes para pagar la renta. Ese miedo, lejos de ser un motivador saludable, se había transformado en el combustible de una ambición desmedida y en la losa de una desconexión total con todo lo que no fuera acumulación, una adicción al más que le había cegado la belleza de lo suficiente, y le había alejado, sin que casi se diera cuenta, de su esposa Elisa, una mujer de sonrisa cálida que la había dejado languidecer en la soledad dorada de su fortaleza, y de sus 2 hijos, ahora adultos jóvenes que le veían más como un proveedor distante que como un padre. Y fue precisamente desde esa fragilidad interna, desde esa construcción de cartón piedra sobre cimientos de arena, desde donde comenzó el derrumbe, un derrumbe que no fue un evento único, sino una avalancha lenta e imparable que se inició con unos números rojos en un informe trimestral que él ignoró con arrogancia, continuó con la traición meticulosa y fría de Álvaro, su mano derecha y amigo de la universidad, quien, aprovechando su confianza y su distracción en nuevos proyectos faraónicos, orquestó una jugada maestra desviando capitales y firmando contratos paralelos que dejaban a Santiago como único responsable de unas deudas millonarias, y se aceleró con la crisis económica global que, como un tsunami, llegó sin avisar y arrasó con lo poco que quedaba en pie de su credibilidad financiera, dejándole expuesto, vulnerable y acorralado por acreedores cuyos rostros solo conocía a través de las cartas de demanda legal que se amontonaban sobre su antes impoluto escritorio de madera tropical. En un abrir y cerrar de ojos que en realidad fueron 18 meses de agonía constante, el mundo se le vino encima. Los bancos ejecutaron las hipotecas, los socios le dieron la espalda, los jueces fallaron en su contra, y aquel nombre que brillaba en neón se apagó para siempre, vendido a un competidor por una fracción de su valor real. Lo último, el golpe que no solo quebró sus finanzas, sino también su espíritu, fue la partida de Elisa, quien, después de años de silencio complaciente, le dijo con una calma devastadora que ya no podía, ni quería, seguir siendo la decoración de una vida vacía, que se había enamorado de un hombre sencillo que le prometía risas en un apartamento pequeño y tiempo compartido. Y se fue, llevándose solo sus recuerdos y dejando atrás el eco de unas palabras que resonaban como una sentencia. Te perdiste a ti mismo, Santiago, mucho antes de perderlo todo. Así, aquel hombre que una vez movía hilos en despachos con vista panorámica, se encontró viviendo en un estudio alquilado en un barrio que olía a humedad y desesperanza, durmiendo en un sofá-cama desvencijado, comiendo latas de comida fría y contemplando, a través de una ventana empañada, un paisaje urbano gris que parecía reflejar el estado de su alma. La noche en que tocó fondo, una noche de lluvia fina que golpeaba los cristales como agujas, rodeado de facturas impagables y el silencio ensordecedor de su soledad, se desplomó de rodillas sobre la fría losa del suelo. Con la voz rota por un sollozo que le desgarraba el pecho, gritó hacia la oscuridad. «No queda nada. Dios mío, lo he perdido todo. ¡Todo!». Y en ese instante de absoluta rendición, de vacío total, cuando ya no quedaba ni rastro de su antiguo ego, comenzó, sin saberlo, la verdadera historia. Las semanas siguientes a aquel grito en la oscuridad se convirtieron en un purgatorio monótono y gris, un lento deslizarse por una pendiente de resignación amarga. Santiago funcionaba como un autómata,
Su cuerpo se movía por inercia para realizar las tareas más básicas: lavarse, vestirse con ropas que ya empezaban a mostrar signos de desgaste, caminar hasta el pequeño mercado a comprar lo estrictamente necesario. Pero su mente era un páramo helado, un territorio yermo donde solo crecían la vergüenza, el autorreproche y una pregunta que se repetía en un bucle infinito y torturante: ¿en qué me equivoqué? Las entrevistas de trabajo, humillantes ejercicios donde debía explicar los huecos de su currículum y ver cómo los ojos del entrevistador, una vez que reconocía su nombre, se nublaban con una mezcla de lástima y desconfianza, se sucedían sin éxito. El mundo empresarial, aquel que él tanto había dominado, le cerraba las puertas con un ruido seco, etiquetándolo como un fracasado, como un hombre quemado cuya sombra era demasiado larga y peligrosa para cualquier proyecto. Su único contacto humano era una llamada semanal con su hija mayor, Clara, una joven de carácter fuerte y corazón bondadoso que, a pesar del distanciamiento de los años, no había podido cortar del todo el vínculo filial, y cuyas conversaciones breves y llenas de un cariño tenso eran a la vez un bálsamo y un recordatorio de todo lo que había perdido en el ámbito familiar. Fue en una de esas tardes de derrota, después de recibir una negativa más por correo electrónico para un puesto de gerente que habría sido insignificante en su vida pasada, cuando Santiago, impulsado por una necesidad física de escapar de las cuatro paredes que le asfixiaban, decidió salir a caminar sin rumbo, dejando que sus pies lo llevaran por callejuelas que no conocía, perdiéndose en una parte de la ciudad que era ajena a su experiencia previa de lujo y exclusividad. Era un barrio humilde, pero vibrante, donde la vida transcurría en las aceras. Los niños jugaban al fútbol con porterías improvisadas y el aroma a comida casera se mezclaba con el de la gasolina y el hormigón. Caminó durante horas, hasta que el cansancio físico empezó a paliar el agotamiento mental, y se encontró frente a una pequeña plaza, más bien un triángulo de asfalto con unos bancos pintados de colores desgastados y un árbol anciano que ofrecía una sombra escasa. Allí, exhausto, se dejó caer en uno de los bancos, cerró los ojos y simplemente respiró, tratando de acallar el torbellino de su mente. Fue entonces cuando percibió, primero como un suave murmullo y luego con claridad, una voz cercana, una voz anciana pero firme, cálida como el sol de la tarde, que decía: «Y a veces, hijo, el suelo tiene que romperse para que la semilla recuerde que su destino no es estar enterrada, sino florecer hacia la luz». Santiago abrió los ojos y vio, en el banco contiguo, a un hombre mayor, de apariencia sencilla, ropas limpias pero modestas, con el rostro surcado por arrugas que parecían mapas de una vida larga y no exenta de dificultades, pero cuyos ojos brillaban con una serenidad y una paz tan intensas que resultaban casi desconcertantes. El hombre no le miraba a él directamente, sino que parecía hablar en general, o quizá para sí mismo, pero sus palabras habían resonado en el interior de Santiago con una fuerza extraña. Casi sin pensarlo, impulsado por una curiosidad que había desaparecido de su vida hacía mucho tiempo, Santiago le preguntó, con voz ronca por el desuso: «¿Perdone? ¿A qué se refiere con eso de la semilla?». El anciano, llamado don Ignacio, giró lentamente la cabeza hacia él y le sonrió, una sonrisa que desarmaba por su autenticidad, y respondió: «Me refiero a que nosotros somos como esa semilla. Creemos que nuestro mundo es la tierra oscura que nos rodea, el peso que nos oprime. Y solo cuando sentimos que nos rompemos, que todo se desmorona a nuestro alrededor, es cuando despertamos y recordamos que nuestra verdadera naturaleza es crecer, es buscar la luz. La ruina, muchacho, no es el final. Es el principio, pero tiene que ser una ruina verdadera, una rendición total. Tienes la mirada de quien ya no tiene nada que perder. Esa es la mirada más honesta, y también la más peligrosa, y la más bendecida». Esa conversación, iniciada de forma casual, se extendió durante horas, mientras el sol descendía y las sombras se alargaban en la plaza. Santiago, para su propia sorpresa, comenzó a desgranar su historia ante aquel extraño, no como el magnate que fue, sino como el hombre roto que era, hablando de su miedo, de su fracaso, de su soledad. Don Ignacio no le dio consejos financieros, no le ofreció soluciones mágicas, ni siquiera le dio lástima. En cambio, le escuchó con una atención plena y compasiva, y luego, con suavidad pero con una autoridad callada, comenzó a hablar de principios que a Santiago le sonaban a la vez antiguos y revolucionarios. Habló de la abundancia no como una cifra en una cuenta bancaria, sino como un flujo universal, como la naturaleza misma del universo que es dar y recibir constantemente. Habló de la gratitud no como un gesto de buenos modales, sino como una fuerza creadora que atrae más de aquello por lo que se da gracias. Habló de la siembra, de que para cosechar primero hay que plantar semillas, no de avaricia o miedo, sino de fe, de amor, de servicio
incluso cuando no se ve la tierra fértil. Dios, o el universo, o la vida, como quieras llamarlo, como dijo don Ignacio, mirándole fijamente a los ojos, no responde a tu necesidad, responde a tu fe. Y la fe más poderosa no es pedir desde la carencia, es dar gracias desde la certeza de que ya está dado, y dar desde la certeza de que eres un canal de esa abundancia infinita. Tú, ahora mismo, en tu bancarrota, tienes algo que dar. Tu tiempo, una sonrisa, una palabra de aliento a alguien que esté peor que tú. Esa es la semilla. Esa es la clave que muchos buscan en fórmulas complejas, cuando está en el gesto más simple del corazón agradecido y generoso. Cuando se despidieron, con la noche ya cerrada, Santiago se quedó sentado un largo rato, sintiendo que algo dentro de él, algo que había estado muerto y enterrado bajo capas de orgullo, se estremecía levemente, como una semilla que, efectivamente, sentía la primera gota de agua después de una larga sequía. De regreso a su apartamento, el mundo exterior no había cambiado. Las mismas paredes desconchadas, el mismo frío penetrante, la misma nevera casi vacía. Pero algo en la percepción de Santiago había iniciado un giro imperceptible, como el primer grado de un giro de timón en un barco a la deriva. Las palabras de don Ignacio, especialmente el concepto de dar gracias, y dar desde la carencia, le resonaban con una fuerza perturbadora, pues chocaban frontalmente con toda su lógica anterior. Una lógica basada en el primero consigue, luego tienes, y después, si sobra, quizá des. Esa noche, acostado en su sofá-cama, en vez de sumergirse en el habitual mar de preocupaciones y autorrecriminaciones, hizo un esfuerzo titánico, un acto de voluntad pura que le costó un sudor frío. Intentó encontrar algo, por lo que sentirse genuinamente agradecido en medio de su desastre. Al principio, su mente se resistía, ofreciéndole solo imágenes de pérdida y fracaso, pero, forzándose a bucear más hondo, encontró, como un pequeño tesoro escondido en el lodo, unos pocos destellos. Estaba agradecido por no tener una deuda con la cárcel, por tener un techo, por la llamada semanal de Clara, por el aire que entraba por la rendija de la ventana, por el recuerdo del rostro sereno de don Ignacio. La lista era corta y terriblemente básica, pero al formularla mentalmente, sintió una leve, muy leve, sensación de calidez en el pecho, un destello fugaz de paz. Al día siguiente, decidido a poner en práctica la segunda parte del enigma, salió con el propósito consciente de dar algo. Sin dinero, su moneda era su tiempo y su atención. En el pequeño parque, vio a un hombre mayor, más anciano incluso que don Ignacio, forcejeando con las bolsas de la compra. Sin pensarlo dos veces, se acercó y le ofreció ayuda para llevarlas a su casa, que quedaba a unas calles. El hombre, sorprendido al principio, aceptó con una sonrisa desdentada. Durante el breve camino, hablaron de trivialidades, del tiempo, del precio de los tomates. Al llegar a la puerta de su edificio, el anciano le dio las gracias con una efusividad que desproporcionada para el gesto, y le dijo: «Dios le bendiga, joven. Hace días que no hablaba con nadie». Esas palabras, «Dios le bendiga», tan comunes, le impactaron a Santiago como si fueran una descarga eléctrica de baja intensidad. Sintió una extraña emoción, una mezcla de vergüenza y de algo parecido a la plenitud. Esa tarde, mientras preparaba su austera cena, se dio cuenta de que, por primera vez en meses, no había pasado la jornada obsesionado con su propia miseria. Había estado ocupado en algo externo a él. Ese fue el primer patrón que comenzó a repetir, casi como un experimento científico personal. Cada mañana, antes de levantarse, hacía su breve y difícil lista mental de gratitud, y durante el día buscaba una oportunidad, por mínima que fuera, para ser útil o amable sin esperar nada a cambio. Recogía basura del parque, cedía el asiento en el autobús con una sonrisa, escuchaba con atención verdadera al dependiente de la tienda que parecía tener un día difícil. No ocurría nada espectacular. Su situación económica seguía siendo desesperada, las deudas seguían ahí, la soledad también. Pero algo dentro de él estaba cambiando de forma irrevocable. La desesperación absoluta empezaba a ceder paso a una curiosidad tenue, a una sensación de conexión mínima pero real con los demás. Era como si, al dejar de aferrarse desesperadamente a la orilla de su vieja identidad, hubiera comenzado a flotar, suavemente, en un río cuya dirección desconocía, pero que ya no le daba miedo a ahogarse. La semilla, contra todo pronóstico, había encontrado una grieta en la roca árida de su corazón, y había enviado, en la más absoluta oscuridad, una raíz diminuta e invisible hacia lo profundo. Pasaron semanas de esta nueva rutina,
una ruta de pobreza material, pero de una riqueza interior incipiente que Santiago no sabía nombrar. Había empezado a leer, en la biblioteca pública, libros sobre filosofía, espiritualidad, sobre los principios de la abundancia desde distintas perspectivas, encontrando ecos de lo que don Ignacio le había compartido, aunque nunca más volvió a ver a la anciana en la plaza, como si hubiera sido un ángel enviado para un mensaje único. Una noche, particularmente fría y silenciosa, Santiago se despertó sobresaltado cerca de las 3 de la mañana. No era una pesadilla lo que le había desvelado, sino una presencia, una sensación intensa y abrumadora de no estar solo en la habitación, una conciencia palpable de que algo grande, inmenso y bondadoso estaba con él, llenando el espacio con una paz que era casi tangible. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una expectación reverencial. Cerró los ojos, y en su mente, no como una voz audible, sino como un conocimiento que surgía desde lo más profundo de su ser, como si fuera una verdad que siempre había estado allí esperando ser recordada, surgió una revelación clara y poderosa, el secreto del que había hablado don Ignacio, pero que ahora se desplegaba en toda su profundidad y sencillez. Comprendió, no con su intelecto, sino con su espíritu, que la abundancia universal no era un premio por el esfuerzo, ni una lotería para los afortunados, ni un recurso limitado por el que competir. Comprendió que era el estado natural de la creación, un flujo constante y perfecto de dar y recibir, como la respiración del universo. Y el bloqueo humano a ese flujo, le fue mostrado, era el miedo y la ilusión de la escasez. Vio con claridad cómo su vida entera había sido una oración basada en el miedo. No quiero ser pobre. ¿Qué había atraído? Justamente el objeto de su temor. Entendió que la verdadera oración, o decreto poderoso, no era una súplica, sino una afirmación gozosa y agradecida, una celebración de la provisión antes de verla materializada. Porque la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. La clave, el secreto revelado en esa vigilia, era un circuito de 3 partes que se alimentaba a sí mismo. 1. Ver con los ojos de la fe. Visualizar, sentir y actuar como si ya se hubiera recibido la bendición, con una gratitud vibrante y anticipada. No fingir, sino elegir creer en la realidad superior de la providencia. 2. Dar desde la plenitud interior. Dar, no lo que sobra, sino lo que se tiene, incluso si es poco, como un acto de fe supremo que declara: soy un canal de abundancia, tengo mucho para compartir. Y ese dar no era solo dinero, era tiempo, atención, amor, perdón, talento. Cada acto de dar era una semilla plantada en el campo infinito del universo. 3. Dejar ir y confiar en el flujo, soltar la ansiedad por el cómo y el cuándo, confiando absolutamente en que la inteligencia universal, a la que llamaba Dios, conocía los caminos perfectos y sincronizados para materializar lo necesario en el momento perfecto. La misión humana no era controlar el flujo, sino alinearse con él, siendo un conducto limpio y agradecido. Esta revelación no fue un pensamiento pasajero, fue una experiencia transformadora que le inundó de una certeza absoluta y de un gozo sereno. Lloró, pero no eran lágrimas de dolor, sino de un alivio y un reconocimiento tan profundos que le limpiaron por dentro. Por primera vez, entendió que no había perdido todo, sino que había sido despojado de todo lo que le impedía recibir lo verdadero, lo eterno, lo que realmente importaba. Se levantó de la cama, se arrodilló en el suelo de su humilde habitación, y con una voz firme y llena de una paz que nunca antes había conocido, dijo: «Gracias. Gracias por esta revelación. Me alineo contigo. Confío en ti. Soy un canal de tu abundancia infinita. A partir de hoy, vivo desde esta verdad». Y supo, con cada fibra de su ser, que nada volvería a ser igual. El amanecer de ese día marcó el inicio de una nueva vida para Santiago, no porque su entorno cambiara de inmediato, sino porque su conciencia se había trasladado a un nuevo territorio. Ahora, cada acción, por pequeña que fuera, era realizada desde ese nuevo entendimiento. Su ritual matutino ya no era una lucha por encontrar algo por lo que estar agradecido, sino una celebración gozosa. Daba gracias por la revelación recibida, por la oportunidad de un nuevo día, por la cama donde había dormido, por el agua corriente, por la posibilidad de respirar y de servir. Visualizaba, con lujo de detalle y con una emoción genuina, su vida en armonía. Se veía a sí mismo sano, en un hogar sencillo pero acogedor, trabajando en algo que amara y que sirviera a otros, reconciliado con sus hijos, sintiendo una paz y una seguridad interior inquebrantables. No visualizaba montañas de dinero, sino una sensación de suficiencia y propósito. Y luego salía al mundo a sembrar. Con los pocos pesos que le quedaban,
Compraba 2 cafés en la cafetería modesta de la esquina y le regalaba uno al vagabundo que siempre estaba en la plaza, sentándose a conversar con él unos minutos. Ofrecía su tiempo gratis para ayudar al dueño de una pequeña papelería a organizar su inventario en desorden, aplicando habilidades de gestión que no había usado en meses. En la biblioteca, empezó a ayudar a un joven inmigrante con sus formularios de trabajo, convirtiéndose en una suerte de tutor informal. Cada acto era hecho con la intención pura de ser un canal, sin expectativas ocultas. Y algo mágico comenzó a suceder, no en forma de cheques milagrosos que caían del cielo, sino en forma de oportunidades sincronizadas. El dueño de la papelería, agradecido, le presentó a un primo que necesitaba a alguien con experiencia para organizar un archivo caótico de un pequeño negocio familiar. El trabajo era temporal y el pago modesto, pero era dinero honrado que llegaba como consecuencia natural de su servicio. El joven inmigrante, al conseguir un empleo, le regaló, con lágrimas en los ojos, una pluma que era su único tesoro traído de su país, un gesto que para Santiago valía más que cualquier bonus que hubiera recibido en el pasado. Un día, en el supermercado, al ceder su turno en la fila a una madre con un niño inquieto, ella, al reconocerlo, pues había sido cliente en uno de sus antiguos establecimientos, no le mostró lástima, sino un respeto genuino y le dijo: «Señor Santiago, la vida da vueltas. Usted siempre fue amable con los empleados. Eso se recuerda». Esa frase, «eso se recuerda», le hizo entender que estaba cosechando, de forma lenta pero segura, no de sus antiguas siembras de ambición, sino de estas nuevas siembras de corazón. El flujo había comenzado. No era un torrente, era un riachuelo tranquilo, pero constante. Y Santiago aprendió a no despreciar lo pequeño, porque en ese nuevo paradigma, lo pequeño, bendecido con gratitud, contenía la semilla de lo grande. Justo cuando Santiago comenzaba a respirar con cierta normalidad en su nueva realidad, sintiendo una frágil pero real seguridad interior, el universo, como un maestro sabio, le puso a prueba para ver si su fe estaba arraigada en la roca o si aún estaba en la arena movediza de las circunstancias. Una tarde, recibió una llamada de un antiguo colega, un hombre de negocios tan frío y calculador como él mismo lo había sido, quien, enterado de que estaba sobreviviendo, le ofrecía una oportunidad, que, según sus palabras, le devolvería al juego de una vez por todas. Se trataba de una operación en los límites de la legalidad, una maniobra agresiva de compra de deudas de empresas en quiebra para luego revender sus activos despiezados, una práctica que generaba grandes beneficios rápidos pero que dejaba un reguero de desempleo y desesperación a su paso. El colega le ofrecía un puesto clave, con un sueldo astronómico y una bonificación por resultados, aprovechando su conocimiento del sector. Era la tentación personificada. La posibilidad de recuperar su estatus, de saldar sus deudas de un golpe, de demostrarle al mundo que Santiago todavía podía. Durante 3 días, fue asaltado por un torbellino de pensamientos contradictorios. El viejo Santiago, el del miedo, la ambición, gritaba dentro de él, argumentando que era una oportunidad única, que la espiritualidad estaba bien, pero que la realidad era el dinero, que era estúpido rechazar esto por dar cafés a vagabundos. Sentía la presión de sus deudas como un yugo físico. Pero el nuevo Santiago, el que había experimentado la revelación en la vigilia, escuchaba en silencio y en su corazón resonaba con claridad una pregunta. ¿Este camino está alineado con el flujo de abundancia que es amoroso, generoso y constructivo, o es un atajo basado en el miedo y la explotación? Una mañana, tras una noche de intensa lucha interna, fue a su pequeño rincón de meditación, un cojín en el suelo frente a la ventana, y se puso en silencio, pidiendo claridad. La respuesta no fue verbal, sino una sensación. Al imaginar aceptar el trabajo, sentía opresión en el pecho, ansiedad y oscuridad. Al imaginar rechazarlo y confiar en el camino del servicio y la fe, sentía paz, ligereza y una certeza profunda, a pesar del miedo residual. Tomó la decisión más difícil de su nueva vida. Llamó al colega con una voz tranquila pero firme, declinó la oferta, explicando sencillamente que ya no era su camino. El colega se burló de él, le llamó iluso y colgó bruscamente. Al colgar el teléfono, Santiago sintió una oleada de terror financiero, pero casi inmediatamente después, una oleada aún más poderosa de paz y de dignidad recuperada. Había elegido la fe sobre el miedo, la integridad sobre el beneficio rápido. Había pasado la prueba. Y como suele ocurrir cuando se toma una decisión alineada con el alma, la sincronicidad actuó. Al día siguiente, el dueño de la papelería, con quien había forjado una verdadera amistad, le dijo que un cliente suyo,
un hombre mayor dueño de varias pequeñas propiedades, necesitaba con urgencia a alguien de absoluta confianza para administrarlas, ya que su antiguo administrador le había estado robando. «Pensé en ti inmediatamente», le dijo. «No paga una fortuna, pero es un ingreso estable, y sé que eres un hombre honesto». Era el exacto opuesto de la oferta anterior. Un trabajo modesto, de servicio, basado en la confianza y la integridad. Santiago lo aceptó con gratitud llorosa. La providencia había respondido su fe no con un atajo turbio, sino con un peldaño firme y honesto en la escalera correcta. El trabajo de administrador de propiedades, aunque modesto, fue una bendición transformadora para Santiago. No solo le proporcionaba un ingreso estable que le permitía cubrir sus necesidades básicas y empezar a saldar deudas pequeñas de forma constante, sino que, sobre todo, le devolvía el sentido de la utilidad y la competencia desde un lugar de servicio. Se ocupaba con esmero de los edificios, muchos de ellos habitados por familias de recursos limitados, escuchaba sus problemas, buscaba soluciones creativas para reparaciones con poco presupuesto, y trataba a todos con un respeto y una amabilidad que pronto le granjearon el cariño de la comunidad. Era el administrador que siempre había necesitado para sus propios negocios en el pasado y nunca había valorado realmente. Comenzó a notar cómo el principio de la siembra y la cosecha operaba de formas cada vez más claras. La gratitud y el cuidado que él sembraba en su trabajo se devolvían en forma de pequeños regalos de los inquilinos. Un plato de comida casera, unas frutas de un árbol de su patio, el pago puntual del alquiler que le facilitaba su propia gestión, y en una reputación de hombre confiable que empezó a circular de boca en boca. Un día, uno de los inquilinos, un artesano retirado, al ver su interés genuino por una talla de madera que estaba haciendo, le enseñó los fundamentos del oficio. Santiago descubrió en esa actividad manual, paciente y creativa, una terapia profunda y una pasión que no conocía. Empezó a dedicar sus tardes libres a aprender, y con maderas recicladas que encontraba, comenzó a crear pequeños objetos, portavelas, cajas, figuras sencillas, que regalaba o vendía a precios simbólicos en una pequeña feria del barrio. Este nuevo flujo de creatividad y belleza fue otra forma de abundancia que entró en su vida. Paralelamente, su relación con sus hijos comenzó un lento pero milagroso proceso de sanación. Clara, al ver el cambio auténtico en su padre, ya no el hombre amargado y distante, sino un hombre humilde, en paz y con tiempo para escuchar, comenzó a visitarle con más frecuencia, llevando a veces a su hermano menor, Mateo, quien al principio se mostraba frío y escéptico. Santiago no les pidió perdón con grandilocuentes discursos. Simplemente les mostró, con sus acciones y su nueva forma de ser, que había cambiado. Les habló de don Ignacio, de la revelación, de su aprendizaje sobre la abundancia verdadera. Un domingo, Mateo, tras una larga conversación, le dijo con los ojos húmedos: «Me gusta más este padre, papá, aunque no tenga dinero». Esa frase fue, para Santiago, la cosecha más valiosa de todas. El flujo ya no era solo financiero, era emocional, relacional, espiritual. La vida, que antes era un desierto yermo, ahora mostraba pequeños pero inequívocos brotes verdes por todas partes. 1 año y medio después de aquella noche de vigilia, la vida de Santiago poco se parecía a la del magnate que fue, pero era infinitamente más rica. Ya no administraba solo las propiedades del hombre mayor, sino que, gracias a su reputación, varios pequeños propietarios del barrio le habían confiado la gestión de sus inmuebles, lo que le permitía tener un ingreso más que digno y estable. Su pequeño taller de carpintería se había convertido en un modesto negocio con pedidos constantes, especialmente después de que un diseñador local descubriera su trabajo y elogiara su simplicidad y corazón. Había saldado la mayoría de sus deudas antiguas mediante acuerdos y pagos constantes, y vivía en un apartamento pequeño pero soleado y lleno de luz, decorado con sus propias creaciones y con fotografías de sus hijos, con quienes ahora compartía cenas semanales llenas de risas y conversaciones reales. Había encontrado una comunidad en una pequeña congregación espiritual donde se hablaba de los principios que ahora guiaban su vida, y donde él, ocasionalmente, compartía su testimonio no como un gurú, sino como un hombre que había tocado fondo y había encontrado una roca firme. Un día, paseando por la plaza donde conoció a don Ignacio, vio a un hombre sentado en el mismo banco donde se había desplomado años atrás. El hombre, de mediana edad, vestido con un traje arrugado y una expresión de devastación absoluta en el rostro, miraba al vacío con los mismos ojos muertos que él había tenido. El ciclo se presentaba ante él con claridad meridiana. Había dejado de ser el mendigo para convertirse, por gracia, en el portador de la fuente. Se acercó con calma y se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Luego, con una sonrisa suave,
dijo. Parece un día difícil. A veces el suelo tiene que romperse para que la semilla recuerde que su destino no es estar enterrada, sino florecer hacia la luz. El hombre giró la cabeza lentamente, con una mezcla de irritación y curiosidad. Y Santiago, sintiendo un nudo de emoción en la garganta, comenzó a compartir. No le dio un discurso, no le vendió un secreto. Simplemente le contó su historia. Le habló del abismo, del encuentro fortuito, de la revelación en la noche, de la práctica de la gratitud y la siembra, de las pruebas y de la lenta, milagrosa transformación. Le habló de la abundancia como flujo, no como acumulación. Le escuchó a su vez, y al final le invitó a un café. Ese día, Santiago comprendió que la abundancia más grande no era lo que había recibido, sino lo que ahora podía dar, esperanza. Se había convertido, plenamente, en un canal limpio y agradecido del flujo universal. El secreto no era para guardárselo, era para compartirlo, porque al compartirlo, se multiplicaba. Hoy, Santiago mira hacia atrás y no ve una caída, sino un ascenso, no ve una pérdida, sino una ganancia monumental. Lo que creyó haber perdido, el estatus, la riqueza material efímera, las relaciones basadas en el interés, era solo el andamiaje de una identidad falsa que necesitaba derrumbarse para que surgiera el hombre verdadero. La abundancia que Dios, el universo, la vida, le reveló no tenía que ver con cifras en una cuenta, aunque ahora vive con holgura y sin estrés financiero, sino con una riqueza interior inquebrantable. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría de servir, la profundidad de las relaciones auténticas, la libertad de vivir alineado con su propósito, la certeza de ser amado y guiado por una inteligencia mayor. Su mayor tesoro es el tiempo, tiempo para crear, para conectar, para contemplar, para amar. Ahora entiende que la verdadera pobreza es vivir desde el miedo y la desconexión, y la verdadera abundancia es vivir desde la fe, la gratitud y la generosidad, independientemente del saldo bancario. Su historia es un testimonio vivo de que el secreto no es una fórmula mágica para enriquecerse, sino una ley espiritual universal para vivir plenamente. Cuando uno se alinea con el flujo del dar y recibir, confiando y agradeciendo, la provisión llega en las formas y los tiempos perfectos, a menudo superando con creces lo que la mente limitada por el miedo podía siquiera imaginar. Santiago no es un hombre rico según los viejos estándares del mundo. Es un hombre infinitamente abundante según las leyes del cielo. Y esa abundancia, una vez descubierta, es a prueba de crisis, a prueba de mercados, a prueba de traiciones, porque tiene su fuente en lo eterno. Y así, querido amigo, termina la historia de Santiago, pero comienza el reflejo en tu propia vida. Quizá no has perdido un imperio financiero, pero tal vez has perdido un sueño, una relación, la salud, la esperanza. Tal vez te sientes en tu propio apartamento pequeño, mirando tu propio callejón desolado, creyendo, como él, que lo has perdido todo. Esta historia te llega hoy por una razón. El mismo principio que transformó a Santiago está disponible para ti en este mismo instante. No es un secreto oculto para unos pocos iluminados, es una ley tan accesible como la ley de la gravedad, esperando que decidas aplicarla. Te invito a que, hoy mismo, des el primer paso hacia tu propia revelación de abundancia. Detente y agradece. En medio de lo que sea que estés pasando, encuentra 3 cosas, por pequeñas que sean, por las que puedas sentir gratitud genuina. Escríbelas. 2. Siembra una semilla. Da algo, hoy, sin esperar nada a cambio. Una sonrisa, una palabra amable, tu tiempo escuchando a alguien, un pequeño acto de servicio. Hazlo como un acto de fe, declarando que eres parte del flujo abundante. 3. Suelta y confía. Haz tu parte, siembra con amor y luego suelta la ansiedad sobre el cómo y el cuándo. Confía en que una inteligencia mayor conoce el camino perfecto hacia tu bien mayor. La abundancia que buscas, sea paz, propósito, recursos, sanación, ya está en camino hacia ti cuando cambias tu conciencia de carencia a gratitud, de miedo a fe, de acumulación a circulación. ¿Esta historia resonó en tu corazón? ¿Ves un reflejo de tu propia lucha o anhelo en el viaje de Santiago? Si este testimonio de transformación te inspiró, te dio esperanza o simplemente te recordó el poder que hay en tu interior para cambiar tu realidad, no dejes que la inspiración se desvanezca. Haz clic en suscribirse. Al suscribirte a este canal, Historias que Transforman, no solo apoyas este contenido creado para elevar y alimentar el espíritu, sino que te aseguras de no perderte las futuras historias de redención, fe y milagros cotidianos que tenemos preparadas para ti. Cada nuevo video es una semilla de luz que queremos plantar en tu vida.
Comparte este video con alguien que hoy puede estar en su propio abismo, con alguien que necesite oír que hay un secreto, una llave, un principio de abundancia que puede cambiar todo. Tu compartir puede ser la chispa que encienda la esperanza en otra persona. Déjanos en los comentarios, ¿cuál fue la parte de la historia que más te impactó? ¿Qué semilla piensas sembrar hoy? Tu testimonio puede inspirar a otros. Activa la campanita para recibir notificaciones y sé el primero en recibir estas dosis de transformación. Recuerda, la abundancia verdadera no es un destino, es un viaje que comienza con una decisión y un acto de fe. Tú ya tienes la llave. Es tu turno de girarla. Suscríbete, comparte y únete a esta comunidad de crecimiento.